Pues como bien decía hermana Ana, empezamos este año, ¿verdad? Este es el primer domingo de este nuevo año 2024 y la verdad que no sabemos qué nos depara el, el año 2024, pero lo que sí sabemos es que Dios hasta el día de hoy sigue teniendo control de todas las cosas, amén. Por lo tanto, podemos confiar en que Dios está gobernando, que Dios está haciendo su perfecta voluntad y esa perfecta voluntad siempre va a bendecir a su pueblo, a su iglesia. Todo lo que Dios permite que suceda, siempre Dios hace que redunde para el bien de su iglesia. Así es que estamos seguros en Él, venga lo que venga. Ahora, como usted ya pudo haber notado, sigo teniendo problemas con ese televisor. El día de hoy iniciamos una nueva carta del apóstol Pablo, que es la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y no que Pablo no haya escrito otras cartas a esta iglesia, lo que pasa es que sí le escribió, basado a lo que leemos en primera y en segunda a los Corintios, sí le escribió otras cartas Pablo, pero que al Espíritu Santo le plació no ponerlas en el Nuevo Testamento. Así es que esta carta se le dice la segunda carta a los Corintios porque está enseguida, porque son las dos únicas cartas que fueron canonizadas, por así decirlo, fueron puestas en el Nuevo Testamento. Así es que el día de hoy, yo una vez más, vamos a entrar a estudiar esta carta y vamos a ver solamente una introducción y algunas lecciones que podemos nosotros sacar de los primeros 24 versículos que vamos a ver en este primer capítulo. Si usted recuerda, nosotros iniciamos esta serie, el panorama del Nuevo Testamento, hace aproximadamente cuatro años y medio por ahí, y ya hemos abarcado 7 libros del Nuevo Testamento. Abarcamos los primeros 4 evangelios que nos narran acerca de la vida, de la muerte y el ministerio de Jesús. Después llegamos al libro quinto del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, donde nos narran de manera cronológica el nacimiento y el establecimiento de la iglesia, cumpliendo la gran comisión que Dios les dio de ir y predicar el evangelio. Y después de que terminamos Hechos, pues empezamos a estudiar la primera carta del apóstol Pablo, carta a los Romanos. No que esa haya sido la primera carta que Pablo escribió, no, más bien yo creo que la pusieron ahí, quien haya ordenado así el Nuevo Testamento, por lo extenso, por la extensa que es esta carta. Creo que es la más extensa de todas las cartas del apóstol Pablo. Entonces vimos esa carta, después continuamos con la primera carta a los Corintios y ahora nos encontramos en esta siguiente carta del apóstol Pablo a los Corintios. El propósito de esta serie del panorama del Nuevo Testamento fue de ir a través de los, que son 27 libros, se me fue, 27 libros creo que son, del Nuevo Testamento, y ver que cada uno de esos libros, evangelios, cartas, giran alrededor de la persona y de la obra de Jesucristo. De igual manera el Antiguo Testamento. De eso se trata toda la Biblia, acerca de Jesús, de que Jesús es el Señor y es el único Salvador que existe para salvar a los pecadores, que eso es toda la humanidad, de la ira, de la consecuencia de sus pecados. Entonces, ese es el propósito, y aunque ese es el propósito, vamos a ver que esta carta, esta segunda carta de Pablo a los Corintios, es una carta que tiene el propósito de animar, de continuar. De hecho, Pablo, el resolver los problemas que había dentro de la iglesia, pero aún así nos vamos a dar cuenta que el mensaje central, al final de cuentas, de cada una de las cartas del apóstol Pablo, como cada uno de los libros de la Biblia, siempre terminan girando alrededor de la persona y de la obra de Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar, es empezar a estudiar esta carta de manera panorámica, o sea que no vamos a entrar en cada detalle de la carta, en cada versículo de una manera exhaustiva, sino que vamos a exponer a grandes rasgos los temas principales que Pablo trata en esta segunda carta enviada a la iglesia que estaba en Corinto. Ya les adelanto que Dios mediante, nuestro plan es estudiar cada capítulo, que son 13, cada capítulo, o mejor dicho, un capítulo por semana. O sea que queremos terminar en 3 semanas. Es un reto, pero ese es el plan. Dios mediante nos ayude para que así suceda. Así es que el día de hoy va a ser la primera semana. Intentaré dar una introducción a esta carta y intentaré también exponer los asuntos principales que Pablo trata en este primer capítulo, a través de estos 24 versículos. Así es que antes de entrar a ver estas primeras cosas que Pablo trata en este primer capítulo, pues vamos a hacer una breve introducción a esta carta. La pregunta es, ¿quién escribió esta carta? Yo creo que todos sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?
Dice ahí el versículo 1. ¿No? Ok. Vamos a reiniciar esto. Ahora sí que... Cerrar ataques de Belcebú. Ok. ¿Tú sí los tienes, Martín? Yo creo que voy a usar eso. No sé por qué, de alguna manera, ya se borraron las diapositivas. Pero Juanito, anda por ahí, Juanito. ¿Por qué no me ayudas, Juanito? Te voy a dar trabajo. No sé por qué el PowerPoint, la dispositiva de PowerPoint se desapareció. Pero vamos a usar el PDFi. Ok, vemos ahí el primer versículo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios, que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Hasta ahí. ¿Quién escribió esta carta? Pues el apóstol Pablo. Sencillo de encontrar. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal por el cual Pablo escribe esta segunda carta a la iglesia en Corinto? Bueno, el propósito principal basado a la cantidad de estrofas, de versos que Pablo usa para tratar este tema, que fueron una gran cantidad de versículos, podemos deducir que Pablo escribe esta carta principalmente para hacer defensa de su autoridad ministerial y apostólica. O sea, todo parece indicar que a raíz de que había algunos miembros en la iglesia que estaban siendo mal influenciados por falsos maestros, esta minoría, que era una minoría significante, se estaba rehusando a reconocer la autoridad del apóstol Pablo. Y por lo tanto, Pablo se ve obligado a escribirles, exhortándole a esta, de hecho a toda la iglesia, para de alguna manera dar explicaciones, dar razones de por qué esto es falso. O sea, eso de menospreciar la autoridad de Pablo no debería de ser así, porque al hacer eso, ustedes le están restando autoridad al mismo Dios. Así que esta fue la razón principal por qué Pablo escribe esta carta. Esto fue lo que lo movió primeramente a escribir esta carta. Ahora, hay razones secundarias, como por ejemplo, también escribió esta carta para dar explicaciones acerca de las insinuaciones sobre la falta de compromiso que Pablo supuestamente estaba mostrando para la iglesia de Corintio y para su ministerio. Otra razón secundaria fue también para animar a los corintios a perdonar a un hermano ahí en particular que al parecer había ofendido a Pablo y a toda la iglesia. Y una cuarta razón sería que Pablo escribe esta iglesia porque también quiso mover a generosidad, a dar a la iglesia de Corintio para levantar esa ofrenda que había empezado a levantar y dársela a la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia que en ese momento estaban pasando por escasez económica. Así es que el propósito principal, esto es importante porque a la hora de interpretar esta carta que es confusa, y ahorita vamos a ver por qué, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta fue para dar defensa de su ministerio y de su apostolado. Ahora, habiendo dicho esto, permítanme hacer una especie de recuento
hablando de cuál es el contexto histórico en el que el apóstol Pablo escribe esta segunda carta. Yo creo que esto nos va a facilitar la comprensión de esta carta. En primer lugar, vamos a decirlo así, ¿cómo es que inicia la existencia de esta iglesia? Bueno, por la carta primera que vimos a los Corintios sabemos que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje. ¿Dónde estuvo? Según Hechos 18, estuvo ahí por 1 año y medio. Y después de este año y medio, hermanos, pues el apóstol Pablo sale de ahí y deja encargada a esta iglesia. Ese sería en primer lugar. En segundo lugar, después de que Pablo sale, él recibe un reporte acerca de cómo estaban las cosas dentro de la iglesia después de su fundación. Un reporte no muy bueno. Dice 1 Corintios 1:17. Dice, porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Entonces vemos que después de que Pablo funda esta iglesia, está ahí con ella 1 año y medio, sale y después recibe un mal informe por esta familia de Cloé. Y al parecer este reporte fue un reporte que inquietó mucho al apóstol Pablo porque las cosas en la iglesia de Corinto no estaban bien. Ahora, en tercer lugar, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, Pablo escribe la primera carta a los corintios para lidiar con estos asuntos que le habían informado que estaban pasando ahí. Y esto al parecer lo hace en su tercer viaje misionero. Él en su segundo viaje misionero estableció la iglesia de Corinto. Pero ya en el tercer viaje misionero que él hace, pues él escribe esta primera carta a esta iglesia. Y al final de la primera carta de Corintios, si usted recuerda, Pablo le dice a ellos que él planea enviarles a Timoteo. Escuche lo que dice Corintios capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice ahí, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Versículo 11 dice, por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminarle en paz. ¿Para que qué? Para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. O sea, Pablo escribe la carta y luego después manda a Timoteo. Y tal parece, y este sería en cuarto lugar, tal parece que la visita de Timoteo se realiza y él regresa todavía con malas noticias. O sea, lo que Pablo dijo y las exhortaciones que hizo a través de su primer carta no resolvieron completamente todos los asuntos, todos los problemas dentro de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo después de que le da el reporte Tito, de que le dice, sabes que todavía siguen algunos problemas? De hecho, la oposición que hay en contra de tu persona, en contra de tu apostolado, todavía continúa. Hay muchos críticos que siguen hablando mal acerca de ti en la iglesia. Y tal parece que es un nombre en particular. Escuche lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, 8-11. Dice el versículo 10, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, o sea, refiriéndose a Pablo. O sea, ciertamente las cartas de Pablo, sí, muy valientes las cartas, pero cuando está presencial es bien cobarde. Y las palabras menospreciables, o sea, ni siquiera sabe hablar bien. Versículo 11, esto tenga en cuenta que tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente lo seremos también en hechos, estando presente. O sea, Pablo se está dirigiendo a quién, a una persona en particular, que al parecer era el que estaba alimentando esta oposición que había dentro de la iglesia en contra de la persona del apóstol Pablo. Así que, como vemos, persistió esa oposición. Todavía había personas hablando en contra del apóstol Pablo en la iglesia, y todo gracias a esta influencia de esta persona en particular que Pablo se reserva su nombre. Así que estas noticias pues no eran alentadoras. Pablo parece ser que estaba en Éfeso cuando llegan las noticias de parte de Timoteo. Y bueno, ¿y qué es lo que hace Pablo al enterarse que las cosas todavía sí se han arreglado un poco, pero todavía existe ese problema? Bueno, en quinto lugar, Pablo les hace una visita relámpago, por así decirlo, a la iglesia, la cual él mismo llamó la visita con tristeza. Según de Corintios 2:11, dice ahí el versículo 2:1, mejor dicho, dice ahí el versículo 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con qué, con tristeza. O sea, este versículo nos habla de que una vez que Pablo recibió por parte de Timoteo las malas noticias de que todavía había problemas en la iglesia, bueno, él determinó ir brevemente a visitarlos. Sin embargo, los esfuerzos por resolver del apóstol Pablo todos los problemas que habían, pues fueron infructíferos. No logró mucho. Así es que todo parece indicar por el siguiente versículo que el apóstol Pablo en esa visita relámpago sufrió insultos y fue deshonrado durante esa visita por algunos miembros de la iglesia de Corinto. Escuche lo que dice 2 Corintios 11, versículo 14. Dice Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso, o sea, no seré una carga para ustedes como ustedes creen. Dice, porque no busco lo vuestro,
No busco lo que ustedes tienen. No busco, o sea, no los busco yo a ustedes por interés económico, porque yo pueda recibir algo de parte de ustedes. No, los busco a ustedes. Yo me intereso por sus almas. Pues dice ahí, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Bueno, al parecer debe ser un dicho. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo voy a ir y como fui las primeras veces, yo no fui una carga para ustedes, yo fui con mi dinero. Sin embargo, ustedes siguen diciendo que yo los busque a ustedes por interés económico. No es así. Voy a ir yo porque a mí me interesan sus almas. O sea, al final de cuentas, yo como padre, ustedes como hijo, yo soy el que debería de darles, no ustedes a mí. O sea, al final de cuentas yo no busco nada de ustedes. Versículo 15 dice ahí, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más a ustedes, ustedes me amen menos. Así que esta visita relámpago que Pablo hizo, pues no tuvo resultados, ¿verdad? Fue infructífera. De hecho, al punto que Pablo fue insultado, fue deshonrado, y por consiguiente, esa visita para el apóstol Pablo fue una visita dolorosa. O sea, Pablo era el fundador de esta iglesia y cómo lo estaban tratando a él, lo que estaban insinuando, que él simplemente veía por ellos porque querían algo económico. A lo mejor en ese momento la iglesia estaba pasando por un buen económico, por un buen nivel de económico. Y es por eso que también se está levantando esa iglesia. Pero Pablo les está ahí explicando, les está desmintiendo, está refutando todas esas mentiras y dice, no, no es así. Yo voy a ustedes porque los amo, porque a mí me interesan sus almas. Ahora, después de que Pablo visita brevemente a esta iglesia, pues regresa a Éfeso. Y el siguiente paso que da Pablo para darle continuidad a este manejo de la situación en esta iglesia, pues él les escribe otra carta. Una carta que no fue incluida, como decía al principio, en el Nuevo Testamento, pero la cual el apóstol Pablo hace referencia de ella en el capítulo 2, versículo 3 y 4, y en el capítulo 7, versículo 8 al 12. Yo solamente quiero que veamos la referencia que Pablo hace acerca de esta carta en el capítulo 7 y 8. Dice ahí, porque aunque les contristé con la carta, con esa carta que no tenemos en el Nuevo Testamento, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo nos contristó, o sea, nos entristeció a ambos por lo severo que fue esa carta, versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, no tanto les escribí por la persona esta, no, yo les escribo para que vean que a mí ustedes me interesan. Pero aquí el punto es que Pablo les vuelve a escribir. Después de que él va y los visita, ve que no arregla nada, una vez más les escribe y Pablo les dice estas cosas. ¿Qué pasó después de eso, hermanos? La pregunta ahora de Pablo era, ¿cómo habrán reaccionado ante esta carta? Carta que ya dije que no está en el Nuevo Testamento. O sea, Pablo estaba inquieto. Pablo se moría por saber cómo iban a reaccionar los corintios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, manda a Tito, le ruega a Tito, le pide a Tito que vaya y averigüe. Oye, ve a ver cuál fue el resultado, o sea, cómo están reaccionando ante esta carta. Y esto lo vemos en 2 Corintios 11:17. Pregunta Pablo, ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado vosotros? Versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ahora escuche lo que dice el siguiente versículo, porque una vez que Tito va, al parecer Pablo queda de acuerdo con Tito a decirle, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en la ciudad de Troas, a tal día, tal fecha, qué sé yo, pero por algunas razones que Pablo no esperaba ni Tito, pues no se dio ese reencuentro. Escucha lo que dice 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ok, aquí vemos a Pablo que de una manera desesperada, o sea, no encontró el reposo en su espíritu. Él esperaba encontrar a Tito para que le diera el reporte de lo que él encontró en la visita que le hizo a los Corintios. Pero Pablo mira que no llega ahí a Tito y ¿qué es lo que hace? Bueno, tuvo que salir para Macedonia. Sin embargo, el asunto no termina ahí. Escuche lo que Pablo nos va a decir en el capítulo 7, que lo que nos va a decir es qué fue lo que pasó después de eso. Versículo 5 del capítulo 7.
Eso se lo voy a leer, ahorita lo proyectamos lo siguiente. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Versículo 6. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes. Recuerda, esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios. Cuando dice que ellos habían sido consolados, cuando escucharon de ellos, se refiere a los Corintios. Dice, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, versículo 9, ahora me gozo. No porque haya sido contristados con la carta, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Bueno, todos estos versículos nos informan que el reporte que le dio Tito a Pablo después de su reencuentro, no lo encuentra en Troas, pero se dirige a Macedonia, ahí se encuentran, pues fue muy bueno. Ahora sí, esa última carta, que fue una carta severa, tuvo un efecto fructífero, al grado que la mayoría de los miembros de la iglesia pues respondieron a las exhortaciones, a las directrices del apóstol Pablo, corrigiendo sus conductas. Sin embargo, desafortunadamente, no todas las noticias fueron buenas. Una minoría de los miembros en la iglesia no se había arrepentido y su resentimiento contra el apóstol Pablo aún iba en aumento, sobre todo por la mala influencia de los falsos profetas que se habían ya infiltrado en la iglesia. Es decir, hermanos, algunos en la congregación todavía dudaban acerca de la autoridad ministerial y apostólica del apóstol Pablo. Por lo tanto, a raíz de esto y de otros asuntos que voy a mencionar ahorita, a raíz de esa preocupación que Pablo tenía por esta minoría no arrepentida, y además porque Pablo sabía que habían falsos maestros, y a eso añádale que Pablo también tenía el deseo de terminar de recoger la ofrenda ahí en la iglesia de Corintio para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Bueno, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta que estamos a punto de estudiar. Y bueno, eso es más o menos el recuento del contexto histórico en el que el apóstol Pablo escribe esta carta. Ahora sí, con esto en mente, vamos a enfocarnos en lo que el apóstol Pablo enseña en estos 24 versículos. O sea, no nos vamos a enfocar en cada versículo, pero sí vamos a ver los versículos para ver la línea principal de pensamientos del apóstol Pablo con la cual él empieza esta carta. Y si usted ya leyó la carta, usted ya notó que el apóstol Pablo, después de que dice yo, el apóstol Pablo y el hermano Timoteo, y hace su saludo, bueno, ¿qué es lo que hace? Él comienza a expresar su agradecimiento y además empieza a bendecir a Dios por el consuelo que él ha recibido de parte de Dios en cada una de sus aflicciones. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y dicho sea de paso ahí, uno pudiera decir, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, escucha, cuando Pablo escribe esto, está pensando en Jesús hombre, y por lo tanto tiene que decir ahí, bendito sea el Dios. O sea, por fin, ¿Jesús es Dios o no es Dios? O sea, Pablo está pensando en Jesús hombre, porque en ese momento muchos miraban a Jesús como lo que él fue cuando estuvo vivo, como un hombre, 100% hombre. Entonces Pablo se está refiriendo a eso. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Hay dos cosas que dice el Nuevo Testamento acerca de Dios cuando dice de toda. Por ejemplo, aquí dice Dios de toda consolación, y Pedro dice Dios de toda gracia, de toda. O sea, no queda nada ahí fuera. Lo mismo en la consolación. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, Pablo, justo después de que él expresa su agradecimiento y bendice a Dios por todo el consuelo que él ha recibido en cada una de sus tribulaciones, pues él pasa a decirnos el propósito que tiene la consolación que Dios nos hace cuando estamos en tribulaciones. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 4 dice ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Una vez que Pablo nos dice el propósito de por qué Dios nos consuela, que es para que también nosotros podamos consolar a otros, pues él pasa ahora, el apóstol Pablo, a decirnos en el versículo 5 y 6,
que no importa qué tan grande sea la tribulación, Dios siempre nos va a consolar. O sea, Dios va a terminar superando los sufrimientos nuestros a través de que de su consuelo, a través de su fortaleza, a través del ánimo que vamos a recibir de Dios. Dice el versículo 5 y 6, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Aquellos que creen en pare de sufrir, no. Dios usa nuestro sufrimiento ¿para qué, hermanos? Para beneficiarnos espiritualmente a la luz de la eternidad. Dios usa nuestros sufrimientos ¿para qué? Para acercarnos más y más, para hacernos parecer más y más. Yo sé que muchas veces no lo entendemos, pero esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo. Y sigue diciendo ahí Pablo, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ok, una vez que Pablo afirma todas estas cosas, él pasa a hablar acerca de las tremendas dificultades que él tuvo que enfrentar en la provincia de Asia y nos dice cómo Dios los libró a ellos de todas esas tribulaciones terribles y cómo Dios nos va a libertar en el futuro de todas las tribulaciones. Versículo 8 al 11. Dice él, porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es, quiero que sepan ustedes cuánta dificultad tuvimos cuando estuvimos en Asia. Fueron las dificultades tan fuertes, tan difíciles, tan duras, que llegamos al punto de no resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida de ahí. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 9 es, nos sentimos como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió, o sea, esto Dios lo provocó o permitió que sucediera. ¿Para qué? Para que aprendamos que debemos de confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas, para que veamos que es Dios el que al final de cuentas nos rescata, nos liberta, porque así como Él tiene poder para resucitar a los muertos, darle vida a los muertos, Él tiene poder para libertarnos de cualquier peligro. Hasta aquí, hermano, nosotros pudiéramos decir, por lo que ya conocemos acerca del apóstol Pablo, es que si hay alguien que nos puede dar enseñanza, nos puede hablar acerca de las tribulaciones y los sufrimientos, es el apóstol Pablo. Por lo que leemos sobre todo esta carta que es bien personal, que nos habla mucho acerca del apóstol Pablo, nosotros podemos decir, por decirlo así, que Pablo tenía un doctorado en sufrimiento. O sea, él se las sabía todas. Él sí sufrió. Si tú y yo a veces pensamos que estamos sufriendo, que sí, yo no quiero menospreciar tu sufrimiento. Dios no nos deja pasar por pruebas que no podamos soportar, ¿verdad? Juntamente con la prueba, con la tentación, Dios nos da la salida. O sea, lo que para ti pueda ser algo difícil y fuerte, lo es. No lo estoy menospreciando ni nada. Pero comparado a lo que Pablo sufrió, pues ya nuestros sufrimientos son nada, ¿verdad? Yo muchas veces hago ese ejercicio, trato yo de cuando me estoy ahogando en lo que me está pasando y me está provocando aflicción, pues empiezo a ver que a otros les está yendo más peor que a mí, inclusive meditar en lo que el apóstol Pablo, y entonces digo, no, pues gracias Señor, porque sí me está yendo mal, pero no me está yendo tan mal como le fue al apóstol Pablo o a otras personas. Entonces, el apóstol Pablo es alguien que nos puede hablar acerca de esto y que nos puede decir que si hay alguien que nos puede libertar de nuestras tribulaciones es Dios, porque Dios de una manera fiel, Él lo libertó al apóstol Pablo de cada una de sus tribulaciones. Ahora, Pablo una vez que nos afirma esta gloriosa verdad, hermanos, ¿qué es lo que hace? De hecho, no sé si leí el versículo 10. Versículo 10, Juan, cambia, leí. Escucha lo que dice el versículo 10. El cual nos libró, nos libra. O sea, en el pasado Dios nos ha librado, en el presente Dios nos libra y en el futuro aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro, colaboración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ok, una vez que Pablo nos habla de que Dios nos va a consolar, de que Dios nos va a libertar de cualquier tribulación, pues él pasa a dar explicaciones de por qué él pospuso o postergó su visita a la iglesia de Corinto. O sea, Pablo les había dicho, yo planeo visitarlos. Y de alguna manera Pablo dijo, yo creo que no es de Dios, no es el tiempo para que yo vaya y los visite. Por lo tanto, Pablo lo que va a hacer, porque lo están acusando, no, Pablo no tiene palabra, no es un hombre de compromiso, es un irresponsable, pues Pablo va a pasar
en los siguientes versículos a dar explicaciones de por qué él pospuso su visita, por lo cual, como ya dije, muchos lo estaban acusando de ser un irresponsable que no cumple con lo que dice. Versículo 12. Dice, porque nuestra gloria, en otras palabras, porque nuestra satisfacción, porque nuestro orgullo está en qué? ¿O es esto? El testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo. Lo que, o sea, mi conciencia está tranquila. Yo planeé y dije que iba a ir, pero no se dio, no porque yo no haya querido, no porque yo traté esto como si fuera cualquier cosa. No, mi conciencia está tranquila y esto me da testimonio de que, ¿qué, hermanos? De que con sencillez, sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, donde quiera que vamos, nos conducimos así. Somos sinceros, somos honestos, siempre hablamos la verdad, siempre tomamos las cosas en serio, no a la ahí se va. Y luego dice Pablo ahí, y mucho más con ustedes. O sea, en otras palabras que está diciendo Pablo, es como si dijera, nuestra satisfacción es saber que nos hemos comportado bien. Hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes, iglesia de Corinto, y no lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de la gracia de Dios. Versículo 13. Porque no los escribimos otra cosa de las que lees o también entiendes. Espero que hasta el fin las entiendas. En otras palabras, ¿qué dijo ahí Pablo en ese versículo 13? El lenguaje de esta versión, 1960 de Reina y Valera, pues todavía es muy antiguo, ¿verdad? Pero es como si Pablo estuviera diciendo, porque en nuestras cartas no escribimos nada distinto de lo que ustedes puedan leer y entender. O sea, yo he sido bien claro. ¿Por qué me están acusando de ser una persona que no tengo responsabilidad? No, yo espero que entiendan y espero que lleguen a entender al final de cuentas, versículo 15. Con esta confianza, ¿cuál confianza? Lo que acaba de decir Pablo, con esto que acabo de decir, yo estuve dispuesto a ir primero a ustedes. O sea, ese era mi plan original, para que tuviese una segunda gracia. Versículo 16. Y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a ustedes, ser encaminados por ustedes a Judea. Versículo 17. Así que al proponerme esto, al haber yo planeado esto, dice Pablo, ¿usé yo de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, según mi estado de humor, para que haya en mí sí y no? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En palabras más sencillas, como si dijera Pablo, al haber planeado esto, de ir a ustedes, de visitarlos cuando fuera camino a Macedonia, porque yo quería ir a Macedonia. Y después yo dije, una vez que vaya camino a Macedonia, pues llego ahí porque está hacia allá. Ustedes están hacia Macedonia. Pues llego ahí y después de llegar a Macedonia y en mi regreso vuelvo a pasar por Corintios y los vuelvo a visitar. O sea, quiero verlos 2 veces. Y después ustedes me encaminan. Bueno, dice Pablo, al haber yo planeado esto, ¿ustedes creen que yo planeé esto a la ligera? ¿Ustedes creen que yo hago mis planes a la y se va según mi estado anímico? O sea, sí voy a ir, pero no, ya no me siento bien. Mejor olvídelo, no voy a ir, Corintios, no los voy a ir a visitar. Esto es básicamente lo que Pablo les está diciendo. No deberían de ustedes estar insinuando que yo soy un hombre que no tiene palabra, que yo soy un hombre que no tiene compromiso. No. Así es que como vemos, habían todavía personas ahí que estaban dudando de la sinceridad, de la seriedad de Pablo a la hora de ejecutar, su ministerio y su apostolado. O sea, esas personas habían concluido que debido a que Pablo no llevó sus planes como él había dicho, que los iba a llevar a cabo, pues ellos ya no podían confiar en Pablo. O sea, Pablo ya no es digno de que confiemos en ti. Y Pablo es como que de verdad, o sea, de una manera insólita, de verdad, por el hecho de que yo cambié los planes, ¿ustedes creen que también mi carácter, mi modo de ser cambia? Esto no debería de ser así. Ahora, de aquí en adelante, el apóstol Pablo va a empezar a dar defensa de su conducta y va a empezar a aclarar los motivos de por qué él llegó a cambiar los planes, sus planes de visitar a los corintios. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pues va a empezar a refutar esas falsas acusaciones que estaban circulando dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la intención de Pablo al hacer esto, al dar defensa de su conducta? Bueno, él quiere convencer a los corintios de que sus planes cambiaron no por motivos carnales, sino motivos justificables delante de Dios. Y es por eso que dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra, lo que nosotros decimos que vamos a hacer, también es fiel. Es sí y no, o sea, no estamos ahí jugando a la iglesita, no. Nosotros tomamos en serio lo que decimos que vamos a hacer. Así como Dios toma en serio a la hora de decir, por ejemplo, el evangelio dice que vengan a Él todos los que están cansados y trabajados y Él los va a perdonar, ¿verdad? Él les va a dar vida eterna. O sea, Dios no se está retractando, no, ¿sabes qué? Siempre no.
Siempre no voy a llevar a cabo esas promesas de que si tú me aceptas como Señor y Salvador, yo te voy a salvar. No, 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 no. Dios no es así. Y así como Dios no es así, dice Pablo, nosotros tampoco. Así como Dios es fiel en cumplir lo que Él dice que va a hacer, también nuestras palabras. Por lo tanto, deberían ustedes de estar mirándome a mí, no como me están mirando, como si fuera una persona que no tiene palabra a la hora de hablar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Pablo a continuación? Bueno, lo que Pablo va a empezar a hacer es reforzar su argumento en los siguientes versículos. Escucha lo que dice el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado, por cierto, por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, en Jesús, sí y en él, amén. O sea, Dios no se va a retractar, Dios lo que dice lo va a cumplir. Y sigue diciendo el 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unió es Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, en resumen, podemos decir que lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que la fidelidad de Dios se ve en qué, hermanos, en que el Hijo de Dios, predicado en Corinto, Dios cumple todas las promesas en él. Por lo tanto, debemos de confiar en Dios y deben de confiar en nosotros porque nosotros predicamos a ese Jesús. Y en segundo lugar, también la fidelidad de Dios se ve en el hecho de que, ¿qué, hermanos? De que ellos están proclamando esas promesas que Dios hace a través del Evangelio, a través de su palabra, y por lo tanto Dios las va a cumplir. Así es que, así como la palabra de Dios es fiel, de igual manera nuestras palabras, porque somos ministros de Dios, esas palabras son fieles. Versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Wow. O sea, ya Pablo está llegando inclusive a jurar, pero no está jurando. O sea, como si dijera, pero no está diciendo eso. Les juro delante de Dios que yo cambié mis planes no por mi propio beneficio, sino porque convenía para el avance del Evangelio y para el reino de Dios y para ustedes. O sea, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, por ser compasivo, por perdonarlos, por ser paciente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. Versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firme. Aquí Pablo está poniendo a Dios como testigo de la veracidad de su explicación que él está dando aquí. Es como si Pablo dijera, Dios es testigo de que decidí posponer la visita a ustedes, no por ser negligente, sino porque determiné que una visita en este momento a ustedes no era lo mejor, ni para ustedes ni para el reino de Dios. Por lo tanto, no lo he hecho. Ahora sí, hermanos, habiendo visto todo esto, la pregunta es, ¿por qué Pablo cambió abruptamente de hablarnos sobre la consolación y las tribulaciones que Dios trae? ¿A qué? A empezar a dar explicaciones de por qué pospuso su visita, por la cual muchos lo estaban acusando de ser un irresponsable. ¿Por qué está ese cambio abrupto? Si esa no es la costumbre del apóstol Pablo. Si tú miras, las otras cartas del apóstol Pablo tienen un orden. O sea, van de un pensamiento a otro y se van conectando, pero esta no, hay un cambio ahí abrupto. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? Bueno, tenemos que tener en mente lo que dicen muchos teólogos acerca de esta carta. Muchas personas que estudian seriamente o han estudiado seriamente esta carta. Bueno, la mayoría de ellos dicen que esta es una carta bastante difícil de bosquejear, de llevar de una manera sistemática el hilo de pensamientos que Pablo escribió en esta carta. Por lo tanto, hermanos, esto al ser difícil para ellos va a ser difícil para nosotros. Y ellos atribuyen a que esta carta es difícil de bosquejar debido a que esta carta fue muy personal. O sea, el apóstol Pablo tenía una mezcla en su corazón de sentimientos por todo lo que él estaba oyendo que estaba pasando en esa iglesia y por lo que estaban diciendo en contra de él. O sea, que fueron meses los que él estuvo lidiando con eso. Y es como nosotros, como a veces ya de estar pasando por tantas cosas, estamos tan sensibles que a la hora de hablar no hablamos bien y empezamos inclusive hasta a llorar. Entonces, ellos dicen que al parecer esto estaba pasando con Pablo y Pablo lo que se le venía en ese momento, él estaba escribiendo y no llevaba ese orden que él acostumbraba a llevar en cada una de sus cartas. Entonces, esa es una posible razón. De hecho, hermanos, A.C. Barrett, que es un teólogo, llama esta segunda carta el libro más difícil de bosquejear del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay cambios bien abruptos, bien drásticos, que de repente Pablo está hablando de esto y lo empieza a hablar de esto, otro y aquello.
De hecho, hermanos, debido a estos cambios, a estos varios cambios que encontramos abruptos dentro de la carta, pues algunos hermanos han especulado que esta carta se escribió por varias cartas que Pablo ya tenía y que al último él las unió. Pero yo no concuerdo con esto. Yo estoy más de acuerdo en que el apóstol Pablo escribió esta carta con un corazón roto, con un corazón de pastor, tierno, de padre, que de repente a lo mejor él saltaba de un tema a otro, pero al final de cuentas, las verdades, los principios que están ahí, hermanos, fueron inspirados por Dios y siguen siendo relevantes para nuestras vidas y siguen edificando y han edificado la iglesia en el pasado. Así es que el apóstol Pablo escribe esto así y de repente cambió abruptamente de tema. Empezó a hablarnos acerca de las tribulaciones y de cómo Dios nos consuela y de repente de la nada empieza a dar explicaciones de por qué él tuvo que postergar su visita a la iglesia de Corinto. Una segunda razón, hermanos, de por qué este cambio abrupto es que más bien no es un cambio abrupto. Pudiera ser que fue algo intencional del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque recordemos que la razón principal por qué Pablo está escribiendo esta carta es para dar defensa de su apostolado, de su ministerio, de esa autoridad que todavía algunos estaban menospreciando. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, empieza iniciando su carta como preparando el camino para cuando llegue a hablar de una manera abierta acerca de este tema, pues ya estén ellos preparados. ¿Y qué es lo que hace? Les empieza a hablar acerca de sus tribulaciones. ¿Y qué es la tribulación, según Pablo? Es una marca de un verdadero apóstol de Dios. Un verdadero apóstol de Dios, por causa de estar predicando a Cristo, él va a tener que tener tribulaciones y por lo tanto sufrir. Y es como si Pablo estuviera diciendo, vean mis marcas, yo he sufrido por ustedes. Y aún así no me aprecian, aún así me están calumniando, aún así están insinuando que yo voy y los busco por interés económico. De verdad, no es así. Entonces yo pienso que Pablo está preparando su camino. Sí, Pablo ciertamente tiene una mezcla de sentimientos, está escribiendo ahí, y a lo mejor también eso tuvo que ver, que no escribió su carta de una manera cronológica, lógica, ordenada, pero yo creo que también que Pablo lo hizo intencionalmente. Pablo tuvo que decirles que una marca de un verdadero discípulo de Dios es que sufre y aguanta. Y no aguanta por él, por sus fuerzas, sino por la fuerza que recibe de Dios. Y esa es una prueba, una evidencia que verdaderamente Dios está detrás de Pablo, consolándolo, animándolo. Porque a pesar de todas las dificultades que Pablo tuvo, no se quedó ahí. Siguió siempre adelante. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque Dios me consuela en cada tribulación. Y esta es una marca de que verdaderamente yo soy un apóstol de Dios. Es una prueba, es una credencial. Así que yo encuentro a Pablo de manera intencional, dándole gracias a Dios y mencionando al inicio de su carta acerca de sus tribulaciones y cómo Dios lo consoló y lo libertó en cada una de ellas. ¿Y por qué Pablo empieza a hacer eso? Porque él quiere que sus lectores no solamente aprecien lo que el apóstol Pablo ha padecido por Cristo a causa de la iglesia de Corinto, sino también quiere Pablo que sus lectores vean que a través de su sufrimiento está demostrando que verdaderamente es un apóstol de Dios. Escuchen lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué, hermanos? Persecución, tribulación, por causa de la justicia, por causa de estar proclamando el evangelio, porque de ellos, ¿qué, hermanos? ¿Qué quiere decir? De alguna manera Jesús implícitamente nos está diciendo que todos aquellos que son verdaderamente cristianos, que están proclamando la justicia de Dios, el evangelio, van a padecer persecución. Sin embargo, ellos son parte del reino de Dios. Unos días antes de morir Jesús, en Juan 15:18, él le dijo lo siguiente a sus discípulos. Le dijo, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Los aborrece. O sea, Pablo se ve muy bien que una de las marcas de los verdaderos discípulos, de los verdaderos apóstoles de Jesús, es que a pesar de que pasan por tribulación y sufrimiento, ellos van a perseverar. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está Dios, está ahí para consolarlos, para fortalecerlos, para animarlos. Y es por eso que Pablo escribe acerca de esto en sus siguientes cartas, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. ¿Quieres ser cristiano? El Jesús bíblico, el Pablo bíblico te dice esto. Es necesario que tú sepas esto. Jesús le dijo a aquellos que si no quieren ellos estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle todos los días, no pueden ser sus discípulos. Esto implica sufrimiento.
Dice Filipenses capítulo 1, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también que padezcan por Él. ¿Te das cuenta? Yo creo que Pablo intencionalmente hizo eso. Empezó a hablar acerca de sus tribulaciones para mostrarle, aquí está una credencial mía, una prueba de que verdaderamente yo soy un apóstol de Dios, por lo tanto, no menosprecien mi autoridad. Ahora, rápidamente, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto que hemos visto, hermano? Bueno, número uno, aprendemos que en medio de nuestras tribulaciones que estemos experimentando o que vayamos a experimentar en el futuro, sin importar su intensidad, su grandeza, podemos nosotros como el apóstol Pablo, porque tenemos el mismo espíritu que él tenía, podemos nosotros agradecerle a Dios y bendecir a Dios al recordar que, hermanos, que Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación y que Él promete consolarnos todo el tiempo. O sea, si tú estás pasando por algo terrible, tienes que recordar que tarde o temprano Dios te va a consolar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a animar. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación. Es que yo puedo sacar esta lección para mí. César, estás sufriendo y no miras la salida. Recuerda estas palabras que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Yo soy el Dios de toda consolación. Escucha una vez más lo que él dijo en el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en algunas tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones. ¿Te das cuenta? Y nota ahí que el verbo que Pablo usa ahí está en presente continuo. Él nos consuela continuamente y añade enfáticamente en todas nuestras tribulaciones. Así que esto a mí me muestra que Dios siempre me va a consolar, sin fallar, no solo en ciertas aflicciones, sino en cada una de mis aflicciones, en cada una de mis tribulaciones. Por lo tanto, como esto es una garantía, porque Dios es fiel a lo que Él promete, entonces nosotros tenemos razones para que en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras dificultades, podamos no solamente agradecerle a Dios por la tribulación, que por cierto dice la Biblia que produce paciencia, o sea, nos hace más al carácter de Cristo, sino tenemos también que bendecirle, adorarle. Si Dios te quitó, di Dios quitó, sea el nombre de Dios que alabado, bendecido. Así que esta es la primera lección que podemos obtener de aquí. La segunda lección que aprendemos de estos 24 versículos es que Dios no pretende solamente consolarte, sino también pretende hacerte un agente para que tú, después de que fuiste consolado por Dios, tú vayas y consueles a otros. Versículo 4, una vez más. Después de decir Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y lo dice para qué, ¿verdad? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Como vemos, el propósito de la consolación que Dios nos da en nuestras tribulaciones no solo es para ser consolados nosotros, sino también tiene el propósito de capacitarnos a ser los agentes que Dios va a usar para consolar a otros. Así que cuando todo esté marchando bien en tu vida, todo está viento en popa, o inclusive cuando las cosas no están yendo bien y te enteras de que un miembro de la iglesia está pasando por alguna tribulación, empieza a ser ese agente de parte de Dios y consuélalo a través de estar recordando cómo Dios te ha sacado de las tribulaciones pasadas, cómo Dios ha sido fiel, usando inclusive las promesas de Dios bíblicas, de cómo Dios nos promete ayudar a salir adelante. Esta es una segunda lección. Pero una tercera lección también es que no importa qué tan grandes sean los sufrimientos por Cristo, como decía al inicio, Dios promete superar esos sufrimientos a través de su consuelo, a través de su fortaleza y ánimo que Él nos va a dar. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, de esa misma manera abundan también por Él mismo, Cristo, nuestra ¿qué? Consolación. Ahora, hermanos, yo quiero que noten que en este versículo 5 también nos enseña que este tipo de sufrimiento es un tipo de sufrimiento específico, peculiar. ¿Cómo así? Volvamos ahí, dale uno más, Juanito, siguiente. Dice ahí el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ¿de quién? De Cristo. O sea, las aflicciones que son causadas por predicar a Cristo, por ser siervo de Cristo. Es ese tipo de aflicciones a las cuales Pablo se está refiriendo que Dios nos va a consolar en todas. O sea, cuando tú empiezas a proclamar que Cristo es el único camino al Padre, que es el único Salvador, que es el Señor de señores, en un ambiente adverso, antagonista, y entonces se levantan las tribulaciones, pues es ahí donde Dios promete consolarte. En otras palabras,
Las aflicciones que Pablo experimentó fue lo que generó principalmente ese sufrimiento. O sea, predicó a Cristo en medio de un ambiente hostil donde Cristo no era bienvenido entre los judíos y lo perseguían. Bueno, si esto es así, esto nos debe llevar a concluir que el sufrimiento, que es consecuencia de la desobediencia, de la rebelión y nuestro egoísmo, no contiene esta bendición para ellos, a menos que se arrepienta. Porque, como vamos a ver, dice el proverbio, que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué pasa? Alcanza misericordia, ¿verdad? Mire, muchas veces nuestras aflicciones se deben a nuestra desobediencia, a nuestra rebeldía, a nuestra rebelión. Se debe a la manera impía en que hemos estado viviendo. Sin embargo, a pesar de que esto es así, y muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Aún así, hermano, nos atrevemos a decir cosas semejantes a la siguiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, estoy pasando por una tribulación que fue causada por mi rebelión, por ser desobediente. Y no, si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo con esto? O sea, yo puedo pasar cualquier tribulación gracias a que Cristo me fortalece, gracias a que Cristo está de mi lado y Él me anima. Pero yo pregunto, ¿por qué crees que te va a fortalecer si andas en pecado? Si andas viviendo, obrando en la carne, alejado de la voluntad de Dios, viviendo como los impíos. Más bien, yo te diría, si este fuera tu caso, que estás sufriendo por ser desobediente, yo te diría, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece si te arrepientes, si confiesas tu pecado y te apartas de él, porque entonces vas a alcanzar misericordia. Si no es así, Cristo no está ahí para fortalecerse. Lo estás desobedeciendo a él. ¿Cómo va a estar ahí? Va a estar ahí, ¿sabes para qué? Para disciplinarte si eres hijo de él, para azotarte si verdaderamente tú eres hijo de él. Escucha lo que dice Proverbios 28:13, de una manera literal. Dice, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Así es que si tú estás escondiéndote ante los demás de una vida pecaminosa, si tú estás pretendiendo que todo está bien y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ten por seguro que a ti no te va a ir bien. Tú no vas a recibir fortaleza de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sigas en el pecado. Si Dios está trayendo estas dificultades, para que voltees nuevamente a Él. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, después de que estaba pasando por dificultades. ¿De dónde viene mi socorro? Y pregunta, pues de ahí, de arriba. Por lo tanto, no puedes aplicar esta palabra para ti. No. ¿Por qué? Porque todo aquel que encubre su pecado no prosperará. No, por más que tú digas y reclames, cites la palabra de Dios, tú no vas a recibir fortaleza de parte de Dios. Todo lo que vas a recibir, si eres hijo de Dios y persistes en vivir de manera pecaminosa, son azotes y disciplina de parte de Dios. Biblia para comprobarlo, Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, si dices que Dios te ama y eres hijo de Él, bueno, porque te ama, Él te va a disciplinar y Él permite esas circunstancias difíciles como disciplina. No para destruirte, pero sí para hacerte volver en razón, para reconciliarte con Él, que azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, hay cristianos que cuando están en tribulación, debido a su desobediencia, pues se le piden a los demás cristianos, hey, peleen conmigo en oración, porque el diablo me está atacando. De hecho, me acaban de despedir. Y la cosa con estos tipos de cristianos es que muchas veces a ellos los despiden por no ser buenos trabajadores, por ser impuntuales, por ser unos subordinados a los jefes, no se someten. O sea, están obrando en la carne. Ah, pero es ataque del enemigo, ¿de verdad? No, es más bien porque andas en la carne. Por lo tanto, Dios tiene que disciplinarte, tiene que azotarte, tiene que hacerte sufrir para que vuelvas en sí y te apartes de tu pecado. Lo confieses, aparte misericordia y alcances misericordia. ¿Te das cuenta? Entonces, según ellos, ese tipo de personas estoy sufriendo debido a los ataques del enemigo por causa de Cristo. No, es por causa de no aplicar los principios que Dios te enseña en su palabra. A la hora de someternos aún a los más difíciles de soportar, hablando de los amos, de los jefes. Pero es que si tú conocieras a mi jefe, no me importa cómo es tu jefe, la Biblia dice que aún a los difíciles de soportar te sometas. Pero es ataque del enemigo, no. Es más bien porque no estás siendo obediente. Creo yo, hermanos, que antes de echarle la culpa al diablo, por lo que dice la Biblia, debemos de examinarnos primero a nosotros mismos para asegurarnos de que las aflicciones que estamos experimentando no se deban a nuestra desobediencia y nuestra rebeldía.
¿Por qué, hermanos? Porque ya dijimos una vez más, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, ¿verdad? Ese, ese sí va a alcanzar misericordia, ese va a recibir perdón de Dios. Así que este versículo a mí me enseña que si después de examinarme yo encuentro que las aflicciones que estoy pasando se deben a la manera pecaminosa en que he estado viviendo, entonces yo tengo que confesar mi pecado. Tengo que arrepentirme, tengo que decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero hacer así las cosas y entonces voy a recibir misericordia. Y una vez que haces eso, pues entonces puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya estás a cuenta con Dios, que ahora sí te va a fortalecer Dios, porque esto ya es una realidad en tu vida. De lo contrario, como eres hijo de Dios, si sigues rebelde, solamente vas a recibir azotes y disciplina de parte de tu Padre Celestial. Mire, imaginémonos a Jonás, ¿verdad Jonás? El libro de Jonás. Bueno, imaginémonos a ese Jonás pretendiendo y actuando como muchos cristianos hoy en día actúan. Los cristianos que le echan la culpa al diablo, a todos menos ellos. Ellos no se hacen responsables de las consecuencias de sus decisiones. Bueno, imaginémonos a Jonás. Dice Jonás 1:2 que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Le dio una orden, ¿verdad? Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que hace Jonás? Lo mismo que hacen muchos cristianos a la hora de exponerse. O sea, Dios audiblemente no les dice, pero a través de domingo a domingo Dios les habla, ¿verdad? Y nos dice qué debemos de corregir, qué debemos de hacer. Bueno, ¿qué hizo Jonás? Versículo 3. Dice ahí, Jonás se levantó no para obedecer a Dios, para huir de la presencia de Dios. O sea, no se puede huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué está diciendo aquí Jonás? O sea, me levanté para irme en contra de lo que Dios me estaba diciendo. O sea, voy a alejarme de Nínive. No, yo quiero ir a la ciudad más lejana de Nínive porque yo no quiero obedecer a Dios. Y bueno, dice ahí que descendió a Jope y hay una nave, un barco que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Yo no sé si dije todas, pero es Tarsis, ¿verdad? Lejos de la presencia de Dios. Ok, ¿qué fue lo que hizo Dios al ver la rebelión, la desobediencia de Jonás? Ahí está Jonás, ¿verdad? Imagínense Jonás diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Eso es absurdo, me estás desobedeciendo. Tranquilo, no. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Empezó a escuchar cada oración de Jonás y empezó a obrar a su favor. Sin arrepentimiento, Dios no te va a bendecir. Lo único que te va a traer es azote y disciplina. Ya dije, con el fin de restaurarte. Bueno, ¿qué hizo Dios al respecto? ¿Qué hizo el Señor y Padre de Jonás? Lo que dice Hebreos 12:6, ya lo vimos, ¿verdad? Lo vuelvo a citar, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La pregunta ahora es, ¿cómo Dios llevó la disciplina y el azote a su hijo Jonás por causa de su desobediencia? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Versículo 4 del capítulo 1 de Jonás. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Este es el tipo de azotes. Y aquí pues, no podemos hacerle justicia a la narrativa, ¿verdad? Yo me gustaría poder describir cómo se siente uno cuando está en medio de una tempestad y sobre todo en el mar abierto, pero es imposible. Pero, o sea, Dios dijo, yo voy a hacer algo. Voy a levantar una tempestad y voy a asustar a Jonás. Voy a entrarlo, voy a hacer que entre en razón. Por lo tanto, Dios, en vez de bendecirlo de una manera donde Jonás se la esté pasando bien y se sienta bien, pues él hizo todo lo contrario, levantó un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. O sea, así de fuerte y tremenda era esa tormenta. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermano? Yo veo a Dios haciendo esto. Yo no veo a Satanás atacando al cristiano Jonás, pero sí veo a Dios afligiendo a Jonás. Y no solo a él, sino a todos los que estaban en el barco con él. Versículo 5, que no lo voy a proyectar, pero dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora, imagínense a Jonás, una vez más, pretendiendo y actuando como actúan muchos cristianos hoy en día. Bueno, pues esta tormenta que se levantó es un ataque de Satanás. Por lo tanto, ayúdenme a orarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que reprenda al devorador, que Él sea el que destruya, qué sé yo, a Satanás. Si eres bíblico, pues dirías algo así, ¿verdad? Todavía hay más o menos. Pero si ya no eres bíblico, ya estuvieras diciendo, ayúdame a atar a Satanás y que no sé qué onda y que no. No, tranquila, la Biblia dice que la única ocasión en que Satanás va a ser amarrado va a ser en el milenio y después va a ser lanzado al lago de fuego. Tú no puedes atar a Satanás. Pero es que allá dice, está mal interpretando. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, si tú ya eres más bíblico, pero todavía porque eres necio y orgulloso y no quieres aceptar que es por tu culpa que tú estás padeciendo lo que estás padeciendo, pues entonces ayúdame a orar para que Dios reprenda al devorador y qué sé yo, ¿no? Y bueno, uno como no conoce exactamente
¿Qué fue lo que generó la tormenta de Jonás? Pues nos unimos a los hermanos, ¿verdad? Ya estamos orando por los hermanos, a favor de estos hermanos. Sin embargo, qué absurdo es esto, cuando ellos se encuentran a través de una tormenta que Dios mismo provocó, que Dios mismo levantó por causa de su desobediencia y rebeldía. ¿Te das cuenta? Pero acá está Jonás y estamos ahí, todos aquellos que nos pidió Jonás que oráramos con él, pues pidiéndole a Dios que reprenda al devorador. Sin embargo, el diablo ni cuenta. Pues el diablo ni siquiera está ahí. Versículo 17, escucha lo que dice. Pero Jehová tenía preparado, ¿a quién? Un gran pez, no era Satanás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! Qué tribulación tan más terrible para Jonás, ¿no? O sea, en este cuadro imaginario, hermanos, yo continúo imaginándome a Jonás dentro de este pez, haciendo lo que muchos cristianos hoy en día hacen, ¿verdad? Ya están dentro de la tempestad y todavía oren por mí porque el ataque de Belzebú, el príncipe de los demonios, ya se hizo más fuerte y por lo tanto vamos a hacerle guerra. Y ahí está, ¿no? En medio de su tormento, de su oscuridad. Dice ahí la Biblia que ya lleva 3 días y 3 noches. No hay duda, o sea, 3 días y 3 noches, mire, mi tribulación tan terrible ya tiene mucho tiempo. No hay duda que Satanás está detrás de esto. Satanás me está dando duro. Por lo tanto, vamos a orarle a Dios. Bueno, la Biblia nos dice que Satanás no actuó como muchas veces nosotros actuamos. No. Jonás actuó a la luz de la realidad de las cosas. Él siempre estuvo consciente que Dios era el que había levantado la tormenta a causa de su rebeldía. Dice la Biblia que Jonás, al ver la tormenta, pues él bajó a lo más profundo de la nave, de ese barco, y se echó a dormir. Cuando el dueño del barco se da cuenta de lo que hizo Jonás, le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. A lo mejor tu Dios tiene compasión de nosotros y no perecemos. Bueno, dice la Biblia que después de que echaron suertes para ver por quién esta tormenta se había levantado, pues después de que cae sobre Jonás, le dicen ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. A lo cual él responde en el versículo 9, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía Jonás de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea, él no culpa a nadie, no, yo soy el rebelde. ¿Y qué debemos de hacer? Pues écheme al mar y se va a quietar la tempestad. O sea, yo soy el problema. La razón por la cual Dios levantó esta tormenta sobre nosotros es por mi culpa, porque vengo huyendo de la voluntad de Dios. Versículo 12, escucha lo que dice. Él le respondió, después de que le dicen: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿O qué hacemos para que se aquiete el mar? Él respondió: tómenme, échenme al mar y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Vemos que Jonás nos hizo el de la vista gorda, no pretendió ser lo que no era, no le echó la culpa al diablo, más bien confesó su pecado, se apartó de él, como vamos a ver ahorita, y Dios tuvo misericordia de él. Tanto así que le dice al gran pez: ve y vomita a Jonás allá en la tierra. No quiero que muera. Él va a ir a hacer lo que yo le dije que fuera. Y ahí es cuando Jonás dice: la salvación es de Jehová, es de él. Él dice que yo vaya y él quiere salvar a ellos, y él va a hacer todo lo posible porque oigan el mensaje, porque la salvación es de Jehová. No depende de nosotros. Nosotros somos bien volubles. Nos han mandado a predicar el evangelio y no lo estamos haciendo. Pero qué bueno que la salvación es de Jehová y no de nosotros. Depende de Jehová. Ahora, no por esto no tenemos la responsabilidad. Un día nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios. Dios nos va a hacer responsable. Sin embargo, Jonás dice: la salvación es de él. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jonás confesó su pecado y se apartó de él? Como ya les dije, antes de eso, capítulo 2, versículo 1, escucho lo que Jonás hace, que esto es lo que tú debes de hacer. Si tú estás pasando por tribulaciones, es una causa de tu pecado, a causa de tu rebelión, tienes que hacer lo que Jonás hizo. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me ayudó. Desde el seno del Seol clamé, ¿y qué pasó? Me oyó. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzas misericordia. Entonces Dios te oye. Entonces sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces sí, la fortaleza, el ánimo, el consuelo viene de parte de Dios. Versículo 7 dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué? Porque la oración eficaz, bíblica, de acuerdo a la voluntad de Dios, puede mucho delante de él. La que no, tú puedes orar como oran. Yo creo que los musulmanes son los que más oran, ¿verdad? O puedes orar como el católico más devoto. Sin embargo, si tú no estás derecho a la voluntad de Dios, Dios no te va a escuchar. Porque son las oraciones eficaces de los justos por Cristo Jesús que Dios escucha. Y aquí vemos ya un Jonás arrepentido.
clamando por misericordia. Invoqué a Jehová en mi angustia y Él me oyó. Desde la profundidad de la oscuridad, yo invoqué a Dios y Él me oyó. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Dios te dé vida. Si tú persistes en tu vida pecaminosa, Dios te dé vida para que tú puedas hacer eso. Para que en medio de tu oscuridad tú puedas acordarte de Jehová y levantar tu clamor a Él. Y Dios te escuche. Okay. ¿Qué sucedió cuando Jonás ahora sí confesó su pecado y se apartó de él? Pues alcanzó misericordia. Versículo 10. Después de que Jonás hace esta oración, que dice que la salvación de Jehová, o la salvación es de Jehová, dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿verdad? Y el siguiente versículo dice, y enseguida vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Bueno, para todos aquellos que están sufriendo por causa de su alejamiento de Dios, están desesperados en medio de su sufrimiento, que están experimentando, causado por Dios, porque se alejaron de Él, hagan lo que Jonás hizo. Clamen en medio de lo más profundo de su tormenta a ese Dios que Pablo ya nos dijo, el Padre de misericordia. Él es grande, grande, grande. No importa tu pecado. O sea, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por muy largo que haya sido el periodo en que hayas estado en tu pecado, Dios te perdona porque mientras hay vida hay esperanza. Por eso que el salmista, el proverbista dice que mejor es perro vivo que león muerto, porque mientras hay vida hay esperanza. Por tanto, en medio de tu tormenta causada por tu pecado, arrepiéntete de tu rebelión y clama a Dios. Y Dios promete salvarte. Si Dios le ordenó a un gran pez que se tragara a Jonás y que no se lo comiera, que no lo matara, para después ordenarle que fuera y lo pusiera en tierra, Dios puede hacer cualquier otra cosa. Puede hacer que tus circunstancias difíciles que estás pasando a causa de tu pecado desaparezcan. Pero tienes que humillarte a Él. Tienes que venir a Él en arrepentimiento. Ya para terminar. Una quinta cosa que aprendemos. Asegúrate, ya concluyendo este punto, de que tus tribulaciones no sean causadas por tu pecado. Entonces, sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero si encuentras al estarte examinando que son causadas por tu rebeldía, haz lo que Jonás hizo. Una quinta cosa que aprendemos. Y es esta, que las tribulaciones siempre vienen para el beneficio espiritual de nuestras almas. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Al final de cuentas, según Dios, según Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme son llamados conforme su propósito. Así que esta es una razón más de por qué en medio de nuestras tribulaciones podemos agradecerle a Dios y bendecir a Dios por todo lo que hace en nosotros. Y aun cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, hemos metido la pata y han venido malas consecuencias, aún así podemos regocijarnos en Dios. Porque cuando un pecador se arrepiente, Dios hace fiesta en el cielo, ¿sabes eso? Y hasta llegas con toda la vestimenta que Dios te dio, sucia y vea, y te dan nuevas vestiduras reales. O sea, no es, no, gánatelas primero. No, es perdón de Él. Esta es la vestimenta real que tú debes estar vistiendo. Póntelas. Así es nuestro Dios. Y finalmente, una última cosa que aprendemos es que todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, aún hombres tan consagrados como el apóstol Pablo, todos vamos a experimentar en este mundo tribulaciones. Eso de que pare de sufrir no existe. Pero es que Jesús, por sus llagas fuimos todos curados. Habla de manera espiritual. Fuimos salvos de una nueva naturaleza. Mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, yo les advierto y les prometo que van a tener tribulaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hermanos. O sea, Pablo ya nos dijo, versículo 8, porque hermano, no quiero que ignores acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuenta, cristiano, no cristiano, consagrado, no consagrado, vamos nosotros a padecer tribulaciones. Número uno, porque vivimos en un mundo caído, y este mundo está lleno de seres humanos caídos, imperfectos, que cometemos errores y dañamos a las personas. Y si eres cristiano, pues con más razón espera tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través de muchas aflicciones, según el Espíritu Santo que inspiró esta Biblia, esta carta del apóstol Pablo, a través de muchas aflicciones entraremos en el reino de Dios. Jesús claramente dijo lo siguiente,
Juan 16:13. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo que van a dejar de sufrir. No es allá donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Es aquí. Es que le estoy sirviendo fielmente al Señor. Con más razón. Pero es que no me lo merezco, de verdad, de verdad. Ya olvidaste tus pecados pasados. Ya el primer pecado, mereces eso y más. El único que no merecía sufrir y sufrió fue Jesús. Él sí fue perfecto en todos sus caminos, nosotros no. Deja de oír la falsa teología que abunda en la mayoría de las iglesias de hoy en día. No, no, no. Estas cosas les he hablado, discípulos, para que tengan paz, para que no se sorprendan. Este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, aquí está la buena noticia, pero confíen porque yo ya vencí al mundo y esto demuestra de que verdaderamente yo tengo el poder para que hacer que ustedes venzan. ¿Por qué? Porque yo ya vencí al mundo. Satanás no pudo conmigo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Por tanto, vivan vidas santas. ¿Por qué? Porque así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Somos más que vencedores, que por eso que Pablo decía. O sea, que era lo que a Pablo mantenía a él persistiendo en las tribulaciones. No era su fortaleza, hermano. Era estar pensando en estas cosas. Y a través del Espíritu Santo él lo fortalecía. Tenemos que recordar todas estas cosas. Es que vemos cómo Jesús promete aflicciones en este mundo. Este es Jesús bíblico, ¿verdad? No el que se predica hoy en día. No el moderno. No, Jesús está aquí para sanarte. Y Jesús puede sanarte. Si eso es lo mejor para tu vida espiritual, a la luz de la eternidad, Jesús te puede sanar. Si eso no es lo mejor para ti, no lo va a hacer. Pablo le pidió 3 veces a Dios, quítame este hijo, quítame este hijo. 3 veces le digo, bástate, mi gracia te sostiene. Por tanto, Pablo, en su debilidad, que se gloriaba. O sea, bendita debilidad, gracias a esta debilidad sigo los caminos del Señor. ¿Sabe lo que hace? Pero estamos sufriendo, sí, pero un día Dios va ¿cómo se dice? Nos va a pagar, nos va a premiar por haber sufrido por su causa. Esto no será por siempre, esto es pasajero. Las tribulaciones momentáneas del presente, dice Pablo, no se comparan para nada con la gloria venidera que hemos de experimentar. Así que eso sea nuestro consuelo. Así que esto es lo que nosotros aprendemos de estas cosas. Yo no sé cómo estás tú, yo sé cómo estoy yo. Yo sé cuáles han sido mis últimas tribulaciones que han afligido mi alma, cuáles son algunas tribulaciones que el día de hoy están afligiendo mi alma y estoy peleando, pero Dios me acaba de recordar estas verdades que ya las conozco y esto es lo bueno de estar pegado a su palabra, porque al estar pegado a su palabra Dios te empieza a estar recordando todas estas verdades, todas estas promesas, pero yo no sé dónde estás tú, yo sé dónde estoy yo. ¿Os recuerda lo que ya Dios nos dijo a través de este mensaje? Él es el Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordia que nos consuela. Has estado viviendo fuera de la voluntad de Dios y por eso estás pasando por muchas aflicciones. Solamente arrepiéntete. Clámale a Él, pídele misericordia, misericordia te será concedida. Solamente dile a Él. Si ese no es tu caso y estás esforzándote por vivir piadosamente, aún así estás pasando por tribulaciones, pues recuerda que tarde o temprano Dios va a venir a consolarnos, va a venir a fortalecernos, va a venir a animarnos. Solamente es cuestión de tiempo. Yo quisiera, hermanos, que nos pongamos de pie y si quieres seguir hablando con Dios, pues hazlo, pero vamos a despedirnos con este último canto. Gracias, Julio.